Listo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Soy Sania Salazar, comunicadora social y periodista en la Universidad de Manizales y moderaré el primer conversatorio Chipre, Paisaje en Disputa, evento académico interdisciplinario que marca el inicio del proyecto Taller Transversal. Este proyecto pretende trabajar en aulas de clase de diferentes universidades alternativas para resolver los conflictos de uso de espacio público en el Mirador de Chipre. La ciudadanía ha expresado inquietud porque las ventas informales se han tomado la ladera. Se están construyendo casetas en una zona donde hay riesgo de deslizamiento y esto podría ocasionar una tragedia. El objetivo de hoy es exponer el problema, escuchar las opiniones y posibilidades de trabajo de los profesores que desde diferentes áreas participarán en el taller en 2022. Agradecemos a todas las personas e instituciones que de alguna manera se han vinculado con esta iniciativa, a los departamentos de Sociología y Antropología de la Universidad de Caldas, a la Universidad Católica que nos ofreció la sala, al programa de Derecho de la Universidad de Manizales, al programa de Arquitectura de la Universidad Nacional, al Centro de Pensamiento de Cultura, Territorio y Gestión, y al programa de posgrado en Geografía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. A continuación, leeremos el programa y al final tendremos un espacio para comentarios. Primero, palabras de apertura a cargo del sociólogo Juan Carlos Zuluaga. Para esto tendrá un tiempo de entre 5 y 10 minutos. Segundo, la defensa del espacio público en Manizales, a cargo del abogado Enrique Arbeláez Mutis, 20 minutos. Tercero, Chipre, paisaje y mercancía, a cargo del arquitecto Juan Guillermo Villegas, 20 minutos. Cuarto, percepciones y enfoques interdisciplinarios, intervendrán los profesores Carolina Rojas, Gregorio Hernández, Fernando Acevedo y Rodrigo, y para esto habrá un tiempo total de 30 minutos, lo que quiere decir que cada uno tendrá más o menos 7 minutos y medio. Quinto, preguntas y comentarios, para eso hay 20 minutos. Y acá entonces iniciamos con el primer punto, que son las palabras de apertura a cargo de Juan Carlos Zuluaga. Él es sociólogo de la Universidad del Valle, es magíster en investigación en ciencias sociales, Universidad de Buenos Aires, y docente e investigador de la Universidad de Caldas, director además del programa de sociología. Juan Carlos, bienvenido, bienvenidos a todos y le doy la palabra en primera instancia a usted. Bien, muchas gracias, Sania. Bien, buenas tardes, noches. Un gusto estar con ustedes. Un saludo pues para todos los invitados especiales y para todos los presentes. Bien, para la Universidad de Caldas y el programa de Sociología, pues es un gusto aceptar pues la invitación a participar en la apertura de este conversatorio sobre el paisaje urbano y el uso del espacio público en el barrio Chipre. En primera instancia, habría que decir pues, que este evento parte de una propuesta del geógrafo Juan Guillermo Villegas, que nos acompaña, quien preocupado pues, por esa transformación urbana en esta zona de la ciudad, en su momento se puso en contacto con el programa de sociología para compartir, digamos, la iniciativa de debate interdisciplinario sobre el tema, pues que incluye la discusión propuesta para este conversatorio sobre el uso y el sentido en disputa de la ciudad, sobre lógicas y racionalidades contradictorias que, pues digamos, en estos tiempos de crisis neoliberal, pues es necesario develar y poner de manifiesto, así como el accionar de los gestores de lo público y de la fuerza del capital, pero también, digamos, de la respuesta popular y el entramado de relaciones que se tejen en la conformación del paisaje urbano y en últimas del proyecto de ciudad. Sin duda, pues la academia constituye un interlocutor no solo válido y legítimo, sino indispensable para aportar en el horizonte sociocientífico y político del desarrollo urbano. Y en el campo intelectual, tal como lo describe pues Bourdieu, pues se marca, digamos, en la tensión entre dos acepciones que hablan del intelectual como profesional y como político. Y por un lado, diríamos que el campo intelectual y el científico intervienen en la producción simbólica en distintos ámbitos del mundo social, pero a la vez, digamos que participa, querrámoslo o no, en la producción ideológica, digamos, en la medida en que coadyuva en la construcción de horizontes políticos, entrando también lógicamente en lucha con otras dimensiones de lo social y otros campos como el político,
el mediático, el económico, etcétera, que igualmente compiten por imponer la visión legítima del mundo social. Ahora bien, digamos que lo urbano y eso que llaman hoy espacio público, pues hace ya muchos años lo denominaba Lefebvre como un fogón de brujas, ¿cierto? Un lugar de conflictos y luchas sociales, un espacio en permanente disputa ideológica y práctica, donde evidentemente pues hay grupos y posiciones dominantes, digamos, que imponen o pretenden imponer condiciones a partir de narrativas políticas, económicas e incluso estéticas relacionadas con una visión fragmentaria y desigual del desarrollo. No obstante, pues la ciudad como bien público responde también a necesidades e intereses generales de la sociedad urbana, donde pues los mismos pobladores constituyen, digamos, y contribuyen en últimas a garantizar sus derechos como ciudadanos. La ciudad, ¿cierto? Pues se estudia desde sus situaciones, ¿cierto? Lo que sucede en el contexto urbano, diríamos que es el objeto principal de conocimiento, diría Manuel Delgado. Y pues agregaba a él que el movimiento y la inestabilidad son su fuente de estructuración. En últimas, la ciudad pues está hecha de muchas cosas que se juntan, artefactos, antagonismos, heterogeneidades e incompatibilidades de intereses que muestran en últimas que la vida social en la ciudad está hecha pues de una complejidad que muchas veces no entiende ni el urbanismo ni el diseño urbano como tal. La ciudad moderna y mucho más la ciudad latinoamericana, lejos de ser la Arcadia pues de civilidad y civilismo, pues diríamos que da la espalda a los problemas más acuciantes de sus habitantes y en últimas pues niega la perspectiva de elevar los niveles de justicia y libertad en últimas. La ciudad pues pasó de ser una obra de arte colectiva y un artefacto para vivir a ser solamente un artefacto para trabajar, habitar, circular e incluso pues para divertirse artificialmente por medios distintos a los ofrecidos por la ciudad tradicional. En ese sentido, pues las calles, los parques, las rondas, los malecones, en fin, pues se vienen transformando hoy en espacios para acaparadores y especuladores que hacen usufructo económico del bien común, convirtiéndolos básicamente en lugares de consumo capitalista. Ese consumo que nos consume, como diría un reconocido profesor de la Universidad Nacional. Eh, Así pues, eso que llaman hoy espacio público es algo que no es lo que debiera ser, e incluso pues la noción misma de espacio público daría para una reflexión particular, pues para muchos el espacio público no existe, o por lo menos no existe como un lugar accesible a todos, y por tanto pues estaríamos hablando de una ficción. Bueno, esa es, por ejemplo, la posición de Lefebvre. Mm, Puedo decir yo que al igual quizá que muchos de los aquí presentes, no conocimos ese término de espacio público hasta tener quizá contacto con la academia y digamos que incluso su difusión en el vocabulario popular es relativamente reciente, ¿cierto? Para mí, pues digamos que siempre existió la calle y aún hoy cuando salgo, pues salgo a callejear, a vivir la vida urbana, ¿cierto? De lo que es esa complejidad de situaciones, interacciones, experiencias y la calle, pues hoy cada vez más es objeto de reclamo por todo tipo de movimientos populares y de ciudadanos, siendo quizás uno de los últimos espacios de libertad que nos queda y el espacio por antonomasia pues de los cambios históricos, reconociendo también que cada vez se nos impone como un espacio de exclusiones y de desigualdades, ¿cierto? Yo recuerdo que de niño en el barrio cuando algún vecino nos reclamaba, por ejemplo, por jugar con la pelota en la calle, pues la respuesta siempre de parte nuestra era la misma, ¿cierto? Esto no es suyo, la calle es de todos y cosa parecida, ¿cierto? Esa pues es una creencia que deriva de la oposición, lógicamente, entre lo público y lo privado, que está vinculada a su vez con el surgimiento de aquello que llamamos pues la modernidad e incluso con la formación misma de la ciudad. Sin embargo, y esto pues tampoco es un secreto, en la actualidad estamos viendo una expropiación sistemática por parte de algunos actores de los bienes comunes
llámese erario, producciones culturales, bienes naturales, paisajísticos y cómo no, pues de la calle misma. Eso que de niño justamente reclamaba con autoridad y legitimidad. Perdón, Juan, Perdón. llevas ya 7 minutos y medio como para que vayas de pronto cerrando la idea. Ya, Gracias y ya que está tenga la claro. interrupción. Dale, está bien. Bueno, en últimas, pues está claro que son muchos los ocupadores de la calle, ¿cierto? Pues es también elevada la presión económica para muchas familias que encuentran el sustento en el empleo informal como vendedores ambulantes, lo cual justifica su accionar, ¿cierto? Pero en otros casos, como el que se discute en este conversatorio, pues se trata de empresarios oportunistas que por intereses, digamos, mezquinos se apropian o se están apropiando lenta y paulatinamente de lo que pertenece a todos los ciudadanos, ¿cierto? Bien, entonces, ya para cerrar allí, simplemente quiero felicitar pues esa iniciativa del conversatorio, pues aunque se trate de una reflexión sobre un espacio particular, en realidad la discusión de fondo es sobre el modelo de ciudad y la ciudad que queremos, ¿cierto? Entonces, pues no queda más que dar las gracias a todos los participantes y desear muchos éxitos con esta iniciativa. Gracias, Juan. Muchas gracias a Juan Carlos por la intervención. Continuamos con las palabras de Enrique Arbeláez con la defensa del espacio público de Manizales. Enrique es abogado y defensor del espacio público, ha sido accionante de causas ciudadanas en lugares significativos como el Parque de los Yarumos, la calle del Artesano en el Parque Caldas, las terrazas de San Luis y el Mirador de Chipre. Bienvenido a Enrique. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Lo primero que tengo que advertir es que yo simplemente soy una persona leída. Tengo mi propia biblioteca desde hace muchos tiempos y todas las cosas que hago son desde una perspectiva del estudio que tengo, que es mi propia biblioteca. Yo no soy abogado, soy un ciudadano leído y que considero que hay que combinar dos cosas en la vida abstracta y la vida real, la vida académica y la vida en la calle. Cuando leí el libro del animal público de Manuel Delgado, me puse a mirar las máscaras de las ciudades, la antropología de las ciudades, y me vine y hicimos un ejercicio desde la vida real, que es qué es Manizales, qué es una ciudad, pero para hacerla es necesario mirar las máscaras, es decir, qué es una ciudad en la mañana, en la tarde y en la noche, porque esas son las tres máscaras que tiene realmente Manizales. En el animal público uno se da cuenta que en la noche a usted le dice una persona, ojalá llegue la noche porque es la noche de los cuchillos. Y lo dicen las personas desesperadas frente a cometer un delito. La noche es lo mejor para ellos. Para el hombre, el ciudadano común, es el día. Y en la tarde hay otra cuestión que se llama las invasiones, el rebusque. Eso es definitivamente una ciudad. Por eso el ejercicio que está haciendo la Universidad de Manizales, que son 7 hojas de encuestas, pues discrepo mucho de ese ejercicio porque simplemente le están preguntando a un vendedor informal para resolver el problema del centro histórico de Manizales, que si tiene las 3 comidas diarias, pues sería estúpido que una persona de esas le dijera que sí tiene las 3 comidas cuando resulta que él tiene que decir que tiene una para poder que lo den ahí. Esas máscaras y esas cosas son las que deben de hacer ejercicios, pero desde la vida real, es decir, incluso saber hacer una encuesta para buscar la realidad, porque si no nos quedamos con esa cuestión que parece un tanto atractiva de hacer estudios para que no pase nada. Esa situación es lo primero que tienen que estudiar, en que profundizar la problemática en todas estas cosas que tienen que ver con lo público. A mí me parece que en la defensa de estas cosas hay una cuestión que es la bioética y la biopolítica. Cuando yo gané la acción popular por el ecoparque Los Yarumos, resulta que el ecoparque Los Yarumos realmente se llamaba
Centro de Convivencia Ciudadana. Y estaba para que 100 estudiantes en educación ambiental tuvieran un cargo y fuera prácticamente el objetivo, una educación ambiental crítica, deliberativa y pensante para una nueva cultura ambiental. Nunca se dio porque, como dice mi antecesor, hay gente que se aprovecha de que nadie defiende lo público, que muy pocos defienden lo público. Cuando esas cosas se dan y los derechos colectivos no se defienden, pues es obvio que va a desaparecer un teatro Olimpia, un teatro CID, un teatro Colombia, un teatro Comandai, y lo público se va convirtiendo en privado. Porque eso también es otra cuestión que se tiene que analizar en ese aspecto. Es que lo público se convirtió realmente en un negocio. Esa clase de situaciones son las que se están viendo aquí en Manizales. Entonces, al convertirse en negocio, uno puede ver que la ciudad ya no lo hacen los habitantes, la hacen los políticos y los urbanizadores. Ese es el problema que tiene Manizales en ese aspecto, y ahí surge el problema de Tierra Viva, y ahí surge la cuestión de Monteleón, muchos otros como los ecoparques totalmente invadidos y toda esta situación. Pero es que se permite en una administración pésima, por decirlo así, y digo palabras de magistrados, pésima administración, desidia por lo público. Fue lo que pasó en los Yarumos. Violación a los derechos humanos, violación a los espacios públicos, privatización de lo público. Eso es lo que se está dando en Manizales, y por eso se ha perdido. Cuando se pierde la bioética y la biopolítica, es que nosotros perdemos lo público, es porque se volvió un negocio. En cada esquina, estimados amigos, hay un candidato. Cada 5 cuadras hay un candidato a la alcaldía, hay un candidato al consejo municipal. Aquí hay partidos políticos que han tenido 3 candidatos al consejo con mucha votación, que son vendedores informales. Y uno se pregunta, ¿por qué una persona se lanza a ser concejal vendiendo naranjas? Y no, ni siquiera como estacionario, sino que es el que maneja una carreta. Y uno dice, ¿cómo diablos una persona de esa saca más votos que supongamos que mi persona, que he hecho muchas cosas por la ciudad? Y esa es una cosa para cuestionarse en ese sentido. Y es que esto se convirtió en un fortín político, el espacio público. El espacio público los están ocupando incluso candidatos a consejos municipales. En el caso de las bahías allá en Chipre, que la gente, cuando gané la sentencia de acción popular, decían que yo no dejaba trabajar, que eso era un derecho al trabajo, y resulta que 2 personas en 7 bahías que había ahí eran candidatos al consejo municipal. Y no eran pobres, tienen negocios en Manizales, como La Chapolera, que tiene 3 negocios en Manizales, incluso esa cafetería que hay al interior del Banco Central Hipotecario es de ella. No me vayan a decir que una persona tiene hambre con semejante negocio ahí, que debe tener un gran alquiler. Lo otro es en Molplaza y en Milán. Entonces, ¿cuál es la situación real? Aquí no se le ha quitado las máscaras a la gente. Lo propio está sucediendo con todo lo de Chipre. Ya, esa situación allá, las invasiones que allá, hay gente que se lanza al consejo municipal y le dicen al otro, invadas el lote, que ese lote es mío. Ustedes pueden ver que en la carrera 23, en el centro histórico, ya hay 8 sindicatos. 8 sindicatos formados como sindicatos para defender su interés. Pero regularmente ese que dice que el espacio público lo hace por el derecho al trabajo, en la gran disyuntiva que tiene la jurisprudencia entre espacio público y el trabajo, es que cómo hace una persona de esas para manejar, 1, para crear un sindicato, y 2, cómo hace para tener 4 o 5 puestos con la propia familia de él. Ese problema es gravísimo en ese sentido, que es que no se profundiza en la realidad. Simplemente se hacen las cosas como si fuera donde no está el mínimo moral. Entonces,
el espacio público y la política de los espacios públicos tienen que mirar el mínimo moral, que es que el espacio público es de encuentros, es de familias, es de convivencia. Y nosotros lo hemos convertido en Manizales en una cosa de gritos, de ruidos, de desgracias, y las calles ya no son de nosotros. Mire, cuando salí del concierto de Piero, tuve que caminar 10 cuadras para coger un taxi, o sea que hasta el servicio público se volvió una monstruosidad aquí. En esas 10 cuadras usted no veía sino pandillas en las calles y todo. Hay que caminar por el centro para que no lo ataquen en las aceras, en los andenes. Esa falta de seguridad y de muchas cosas, pues entonces la pregunta es, ¿quién es el que se ha tomado los espacios? Manizales por la mañana es una cosa sin estética, sin nada. Es una cantina, por lo menos el centro histórico. Por la tarde es una invasión increíble de todos los vendedores informales, donde usted no puede caminar. Y por la noche espantan, usted tiene que huir de la ciudad. Yo soy uno que hablo con taxistas, hablo con mucha gente para poder uno aseverar lo que dice, para que no le digan mentiroso. Y todos los taxistas y mucha gente dicen es aterrador estar en el centro histórico en la noche, se expone. O sea que nos ponen a los ciudadanos en una cuestión gravísima de convertir una ciudad en una cuestión espantosa. El centro histórico tiene todas las situaciones que usted puede ver frente a las máscaras del ser humano. Esa es otra cosa que hay que estudiar, es cómo le quitamos la máscara a aquel que se apropia un espacio público y resulta que está metido en un poder político bastante mezquino, ya, porque eso son ganancias que tienen los políticos para poder ser concejales y diputados y hasta alcaldes, es que siempre han defendido el que produce votos y que siempre ha invadido el espacio público. Es decir, se convirtió en un poder político. Yo conozco más o menos del centro histórico unos 7 o 8 nichos de poder político, como en uno en que estuve yo en la Alianza Social Indígena. Todo el 80% de los candidatos eran vendedores informales. Es decir, una cosa increíble, pero ellos son fácilmente manipulados, porque esa es otra cosa. Y ellos hacen su propio negocio con el espacio público. Es como decía el alcalde actual, para poder hacer la campaña pasaba por la carrera 23, hoy no pasa porque me imagino que lo atracan. Pero cuando él pasaba por ahí, empleaba la palabra que hubo parcero. Gran amigo de ellos con un libro que se llama El poder de las palabras, entonces cae muy bien. Y resulta que ¿cómo los va a sacar si ya los trataba como parceros en la propia campaña política? Mire, esto es una cuestión que uno puede decir. Si aquí llegó Neruda y dijo, está la fábrica de atardeceres, ¿cómo vamos a ver los atardeceres en Chipre si eso es una invasión? Y de noche da miedo. O sea, ¿cómo va a apreciar usted la noche en Chipre y disfrutar de un escenario que se vuelven peligrosos y se vuelven invadidos y se vuelven cantinas? Es decir, no hay tranquilidad. Usted no puede estar en Manizales en cualquier parte porque esto se volvió, es el poder de pandillas y de todas estas cuestiones. Es como ir a fútbol. Yo iba a fútbol siempre y llevamos hasta una grabadora y tomábamos hasta cerveza en un estadio. Y hoy usted va y se somete a lo que le pase porque hay una pandilla, porque lo ataquen o lo que sea. Estas ciudades se están convirtiendo en esa situación. Creo que Italo Calvino es el que dice cómo hago para ir como honrado en una ciudad de ladrones. Esto es una cosa espantosa, el solo centro histórico de Manizales, pero hay que ver una cuestión. La manipulación del poder político y del dinero. Los urbanizadores que hay aquí, que eso es aterrador. Palo Grande, Tierra Viva, todo eso ha tenido las demandas que usted quiera y se han ganado. Lo bueno de esto es que se han ganado, pero ¿se gana para qué? Si no hay una conciencia colectiva. Entonces,
el derecho a un espacio público yo lo considero como el derecho a la libertad. Porque es que me acuerdo que en Manizales la 23 era nuestro tontódromo, arriba y para abajo, pero existía Sorrento para ir a leer, las cafeterías se podía leer, hoy ya eso no se puede hacer. Esto es una cuestión totalmente casi absurda, como se puede decir, porque la toma concretamente de Chipre, del centro histórico de Manizales, es que ya dejaron que alguien dominara el escenario. Entonces, ustedes ya pueden ver de que la sola calle de donde está el Club Manizales ya son riñas de cuchillo todos los días. Pero nadie investiga por qué suceden esas riñas y por qué suceden esas peleas. Mientras eso no se conciba como una problemática a resolver, usted siempre sentirá que es un ciudadano indefenso y que tiene que huir del espacio público porque ya no es suyo, ya el poder es del otro. Por algo están haciendo ahora, dice en la feria de Manizales, que si quiere ampliar el puesto de 300.000 pesos. ¿Ya? Hasta ese negocio se hace en una feria de Manizales y en un diciembre, a sabiendas de que esa persona tiene el espacio precisamente para las ventas, pero se lo amplían porque necesitan hacer un negocio de esa naturaleza. No saber vivir y no saber habitar, eso es un problema muy grave que tenemos nosotros en cualquier comuna y en cualquier corregimiento. Entonces ahí se están perdiendo todos esos bienes públicos. Ustedes saben que, supongamos, en el barrio de nosotros, en la Cumbre, se cerró una escuela y nadie dijo nada. La gente le dice a uno que necesitamos parques y lo primero que responde un ciudadano, ¿para qué parques? Para marihuaneros. Ahí está donde, ¿cómo cambiamos esa mentalidad para poder pedir espacios públicos, pero que no nos responda un padre de familia, un ciudadano, que para qué eso si se va a llenar de marihuaneros? Mientras haya ese concepto, mientras haya esas opiniones, entonces usted ¿cómo hace para transformar cambiar esa mentalidad? Entonces, no se ha racionalizado la obra de arte que es el espacio público. Es que el espacio público es una obra de arte, pero ha perdido la poesía, ha perdido la armonía, ha perdido la convivencia, ha perdido que sea un lugar de encuentro. Entonces ya se volvieron lugares peligrosos. En esa situación que viene de la manipulación del poder político y del dinero, porque esa es la situación que me parece bien, que hay que concebir mucho, es que tenemos que hacerle una lectura muy profunda a Salmona cuando dice que las calles nos invitan no al encuentro, sino huir al espanto, al miedo. Y nosotros, los ciudadanos comunes, somos los que estamos indefensos ante eso. Entonces, son situaciones que tienen que resolver realmente con políticas que valgan la pena, pero qué pena tener que decir, ¿y dónde están los políticos que no saben de esto? Como dice Albeiro Pulgarín, ignorantes invencibles y funcionarios analfabetos, porque no hay estudio, no hay profundidad de la problemática. Y usted mira, vaya usted a un escenario como el Consejo Municipal y hable de espacio público para que vea qué cosas tan ridículas las que se dicen, ¿ya? Es una lucha entre un vendedor y un pedacito de espacio público para que uno pueda pasar. Y ellos creen que esa es la lucha, hombre. Cuando no tienen imaginario, no tienen creatividad. Y mientras haya esa clase de política, no estamos en nada. Entonces estoy de acuerdo con Salmona en que esto se está convirtiéndose en una barbarie. Entonces, ya los escenarios, las cuadras posesionadas, ¿ya? Nosotros no tenemos el sentido no podemos oír el agua, ¿ya? Porque todo lo están hasta canalizando. Aquí nos falta y no pavimentar el aire. Entonces, nosotros no tenemos la sensibilidad con la naturaleza y la cultura. Y no es sino que ojalá manden los escenarios solamente al Parque Caldas, porque yo estudio mucho en el Parque Caldas. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber que es un parque. Allá hay un nicho ecológico que son los guaduales. Llegan 6 especies de aves a un guadual de las 4 a las 6 de la tarde. Es el nicho, la vivienda de ellos. Pero es un espectáculo verlos. Son miles de aves que llegan a un nicho tan pequeño. Uno se asusta.
6 especies en una cosa tan pequeña, eso es una belleza para uno disfrutar con los hijos y todo. Pero es un parque que se convirtió en una cantina, en un amanecedero de borrachos y en un peligro inminente de esta cuestión. Y lo otro es que ha perdido la estética. Entonces, cuando uno no ve sino la mugre, ¿qué diablos hace ahí? ¿A qué va? Enrique, qué pena le interrumpo, don Enrique. Ya lleva más o menos 17 minutos para ver si puedes ir como cerrando el discurso. Por favor, Sí, muchas gracias. yo creo que la ignorancia de una administración es lo primero que hay que atacar en estos casos. Mire, es lamentable que un ciudadano tenga que hacer demandas para defender un bien público o un bien cultural. Eso es una perversidad política y una desidia de una administración. Es lo primero que concluyo. Yo tengo más o menos unas 200 acciones populares por todo el departamento de Caldas y cuando se ha mejorado algo es a punta de sentencias. Quiero decirte eso para concluir. Somos 11 comunas y 7 corregimientos, ahora 12 comunas porque ya crearon otras, todas con sentencias en cada barrio para defender un bien público. Eso es increíble, es territorios sentenciados. Lo otro es que las universidades y la sociedad tienen que armonizar una especie de escuela de liderazgo para la defensa de lo público. Porque ustedes saben que en eso, ante tantos choques, vuelve la violencia. Yo soy declarado enemigo público por las demandas que hago por defender lo público. Menos mal que uno con el conocimiento, entonces ya no le dicen enemigo público, sino que le dicen contradictor. Esas cosas hay que meterlas en la universidad para decir que somos contradictores y no enemigos, que eso es lo que pasa en Colombia con los partidos políticos también. Pero le concluyo con una situación gravísima. Creo que en cada barrio hay una problemática de espacio público increíble, que ya no se puede pasar. Yo ya puedo dormir en una buseta del centro al barrio La Cumbre, donde vivo, como si fuera un recorrido en Bogotá. Eso se está convirtiendo aquí Manizales. Pero le digo frente a Chipre. Chipre es una ladera de protección que no se protege. Chipre es de los mejores escenarios que hay para la convivencia, para el disfrute del ambiente, de los atardeceres, de la tranquilidad, de poder caminar, de tener espacio para el deleite, de ir con los hijos y todo, porque es de los lugares que más se visitan en Manizales. Pero ya es un espanto. ¿Ya? Lo que se está haciendo y que hay que controlar definitivamente es que esos lugares que son frecuentados, pues son los que producen un negocio. Y como el atractivo de que va mucha gente es poner un negocio en cualquier lugar de Chipre, pues esa es la perversidad política. Entonces, no sé, los que son planificadores de una ciudad creen que sacando un mapa se hace planificación. No, yo creo que esto es dialogando y dialogando con mucha gente, con la comunidad, con todo el mundo, pero que todo el mundo, digamos una cosa que tiene que ser clara en la biopolítica, que es que uno busca la verdad en el disenso. Entonces hay que invitar a todo el mundo y decir, busquemos la verdad, pero en el disenso, es decir, en las contradicciones que tenemos, para poder que haya también esto como una armonía de la palabra y resolver las situaciones entre la comunidad, la sociedad civil, con una verdadera gobernabilidad. Ese es mi simple pensamiento como ciudadano y muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Enrique, por su intervención. La palabra ahora es para Juan Guillermo Villegas. Él es arquitecto de la Universidad Nacional, magíster en Arquitectura y Tecnologías Sostenibles, Universidad La Sapienza, magíster en Geografía, Universidad Federal del Río Grande del Sur, candidato a doctor en Geografía, Universidad Federal de Río de Janeiro, investigador de temas de gestión y organización territorial, y él nos va a hablar sobre Chipre, paisaje y mercancía. Juan Guillermo, te escuchamos. Bueno, Sania, perfecto, muchas gracias. En general aprovecho pues el instante para
agradecerle a todas las personas que de alguna manera se vincularon con la iniciativa, muy especialmente también al Departamento de Sociología, a Juan Carlos, a la profesora Sandra también, que ayudó a hacer el puente para este evento y en general para el proyecto de taller transversal que queremos llevar a cabo el próximo semestre. Le agradezco muy especialmente también a don Enrique esa experiencia, digamos, que nos ha contado, que para mí es una experiencia que tiene muchísimo valor, porque lo que está mostrando es precisamente que las estructuras, digamos, de planificación urbana no están funcionando y que se está actuando es más de una manera reactiva a partir de procesos de demandas y de acciones populares como las que efectivamente don Enrique lidera. Bueno, dicho eso, entonces voy a entrar en materia. Voy a compartir por aquí la pantalla para mostrarles una presentación sobre el tema. Creo que si nadie se manifiesta, asumo que efectivamente me están escuchando y que están viendo ya la presentación. Sí. Perfecto. Entonces, yo quise comenzar con esta frase, digamos que es un extracto más bien de Jorge Luis Borges, si pudiera vivir nuevamente mi vida, contemplaría más atardeceres, pues que es un llamado de atención, digamos, hacia el lugar al que nos vamos a referir. Por eso, pues obviamente traje como personaje central la escultura desde Chipre, que yo creo que es ya prácticamente un ícono entre los manizaleños. Mucho, obviamente, entonces, con dos objetivos centrales, digamos, en esta charla, ¿cierto? El primero es sensibilizar sobre ese potencial paisajístico y turístico que existe exactamente en ese lugar, en el mirador de Chipre. Y dos, visibilizar la configuración de una situación de riesgo que fue producto, digamos, de la misma presencia de los remolques que hay en este momento ya en el mirador de Chipre. Entonces, entrando ya pues en materia, lo que se ve más grave, digamos, en la superficie es que efectivamente se ha venido dando la construcción de casetas de ventas informales sobre el área de ladera, ¿sí? En una zona que presenta riesgo por deslizamientos, que es básicamente lo que pretendo mostrar en este primer mapa inicial. La parte donde están hoy los remolques está marcada aquí con el número 2 y ahí se está dando ya una ocupación sobre zona de ladera y adicionalmente pues, se identifica también como un componente de la situación, de la problemática, el mismo parque monumento en sí. Entonces, de esa manera, la idea en esta charla, digamos, es primero ofrecer un par de herramientas conceptuales para acercarnos a esa situación y analizar entonces ya esos tres componentes identificados tan claramente, el parque, las bahías y la ladera, esos tres componentes analizados desde tres perspectivas que ya más adelante entonces les voy a comentar cómo es, para cerrar con una reflexión pues muy puntual acerca del caso de estudio. Lo primero, llamar la atención sobre la importancia de ese lugar, ¿cierto? La localización de Chipre, más específicamente, digamos, la localización de Manizales sobre el borde occidental de la cordillera central, es decir, Manizales no está metida en el centro de la cordillera, sino que está bien en el borde donde se forma un balcón urbano que permite tener un control visual, una panorámica gigante, digamos, sobre todo lo que es el valle que se forma del río Cauca y obviamente teniendo telón de fondo la cordillera occidental, la serranía del Tatamá, que forman, digamos, un verdadero espectáculo. Eso no es una casualidad, ¿cierto? Es simplemente producto de la combinación de una serie de coordenadas muy específicas que son prácticamente irrepetibles para que allá se llegue a dar un balcón urbano que está mirando siempre, digamos, hacia el occidente, hacia la caída del sol. Entonces, esto acá, digamos, está un poco exagerado, es más la intención de mostrar hacia dónde está la visual y el sentido que tiene, digamos, dentro de la ciudad, el significado que tiene esa escultura, esa obra de arte que para mí es muy bien pensada y responde mucho, pues, a lugares. Eso, entonces, pues, es llamar la atención sobre Chipre como lugar geoestratégico. Otra herramienta conceptual, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se habla de paisaje y de mercancía? Y de pronto ustedes se preguntarán aquí, ¿qué tiene que ver una máquina de moler con
con Chipre, con la fábrica de atardeceres, pues como don Enrique bien lo mencionó, cuando vino Neruda hizo esa mención sobre Manizales, pero esa condición de fábrica empieza ya a marcar como otra serie de dinámicas. Entonces, ¿qué tiene que ver la máquina de moler? Es una manera, digamos, didáctica que se me ocurrió para simplemente mostrar que uno en la casa puede tener una máquina de moler para hacer arepas para su consumo propio, pero cuando esa máquina se vuelve para producir arepas para vender, y esa máquina de pronto ya no es suya, sino que es una máquina pública o es una máquina de otra persona, pues de alguna manera la producción y venta de arepas va a tener que retribuirle a esa persona o al conjunto de personas que la poseen. Entonces, por eso es una manera de decir, esa fábrica, ¿sí? Esa máquina de moler que tenemos allí es pública, ¿cierto? No es de nadie específicamente, o más bien es de todos, que por ahí pues hay, digamos, una forma como de abordar la situación. Entonces, la importancia de eso es que a la hora, digamos, de administrar, de gestionar o de proyectar la ciudad y los espacios urbanos, se hace evidente que el espacio, como decía Lefebvre, es una producción social, que creo que es un concepto pues, muy fuerte, poderoso, que podemos empezar a leer, digamos, en este gráfico que intenta ver el espacio como un conjunto en el que interactúan sociedades y espacio, y de esa interacción empiezan a surgir las leyes y los acuerdos, que es lo que de alguna manera intenta darle forma a la ciudad, pero que en ciertas ocasiones no corresponde exactamente como a los deseos de la sociedad. Esto pues tiene mucho que ver con esas diferentes, digamos, nociones que puede haber del espacio en términos de percepción, de vivencias o de concepción del espacio, que sería ese tipo de leyes y de acuerdos. Entonces, de aquí en adelante, yo voy a hablarles, pues por el sentido, digamos, del mismo ejercicio que estamos desarrollando, interdisciplinario, voy a tratar de hablarles en tres claves, ¿sí? Primero una clave social, una clave espacial y una clave legal. Empezando entonces con la primera de las situaciones que se identificaron, el parque, ¿cierto? Es mirar qué pasa en el monumento de los colonizadores a nivel social. Pues que está sucediendo, digamos que hay falencias administrativas, ¿sí? Que no están permitiendo que haya un acceso franco, libre y permanente, ¿sí? En fin, para fines prácticos, la reja del parque pues mantiene cerrada. Este gráfico pues lo que está mostrando es diferentes horas según el horario que aparece públicamente anunciado del parque, ¿cierto? En diferentes momentos, a diferentes horas donde el parque debería estar abierto, el parque permanece cerrado, con la particularidad, por ejemplo, de esta imagen que fue tomada desde adentro. ¿Qué quiere decir? Que el parque está cerrado inclusive cuando hay público adentro. Eso pues entonces, digamos que empieza a alejar, ¿sí? A aislar el parque de la sociedad, proyecta una imagen muy negativa al turista que siempre está, digamos, en función de las redes sociales para ver qué lugares visita, cómo accede, a dónde llega. De alguna manera la reja y la puerta cerrada significan un rechazo al ciudadano, digamos que no tenemos sentido de pertenencia en este momento con ese lugar, porque la reja y la misma vegetación, digamos, han hecho como que eso se forme como una isla, un lugar que lo hemos prácticamente como borrado de nuestro mapa mental. Y esa misma reja, ese límite administrativo impide, por ejemplo, que el Instituto de Cultura y Turismo haga una gestión de los exteriores, es decir, hay una jardinería muy bien desarrollada al interior del monumento, pero de allá hacia afuera, como vamos a ver más adelante, hay toda una disputa por espacio y por ingresos. Entonces, entrando un poco más en materia, ya viendo el monumento, pero desde el punto de vista espacial, y cuando digo monumento, pues me estoy refiriendo como al parque como tal, ese espacio abierto. Entonces sería bueno primero descomponer ese lugar, ¿sí? En su topografía, vías y su espacio construido, ¿cierto? Cuando vemos simplemente la topografía, entonces se vuelve muy evidente que lo que hay es una ladera muy fuerte hacia el occidente, que es lo que precisamente pues, nos permite ese vacío y observar el paisaje, pero más allá de todo hay un montículo, ¿sí? Hay un montículo, una montaña que permite que cuando uno está arriba, la visual se abra, además también hacia el oriente, que es hacia donde está la ciudad, ¿cierto? Entonces lo único es que, lo primero, mejor dicho, sería es que arriba hay un panóptico, ¿cierto? Un espacio que permite tener esa visual abierta. Lo otro es la situación vial, ¿sí? Todos sabemos, digamos, la gente de Manizales sabe que hay un retorno, es el paseo del domingo de ir a darle la vuelta al monumento, que hace que allá haya
un remate, ¿cierto? Es llegar hasta ese punto que es una cima, coronar, y en este punto vuelve y baja, ¿cierto? Por eso hay una connotación, digamos, de importancia de cima de un lugar que existe y es significativo. Cuando vemos lo construido, esto me parece muy importante, ¿cierto? De pronto son imágenes que para los que vienen de ciencias sociales se pueden volver más confusas, digamos, pero esto lo que está mostrando es que efectivamente hacia el occidente está siempre en la ladera de Chipre el vacío, ¿cierto? El occidente significa el vacío, el lugar donde está la visual. Cuando ya entonces sumamos esas tres capas, vemos que lo que hay aquí es un conjunto urbano. Si nosotros nos olvidamos un poquito de que allá hay una reja, vemos que esto podría tener una serie de características y de potenciales diferentes. Revisando más aún en lo espacial, entonces yo invitaría como a reflexionar, esa escultura que hay allá, esa pieza artística que hay allá, es realmente idónea para ese lugar, ¿cierto? Yo creería, por ejemplo, que ese lugar, ese montículo que hay allá es un lugar para ir a ver, ¿cierto? Como lo dice mismo la escultura desde Chipre, ¿cierto? Estoy jugando aquí a poner esa escultura en varios lugares del mirador. O lo que sucede hoy, que para mí es altamente cuestionable, un parque encerrado con rejas en los dos lados, una pieza artística que es más para ser vista en un lugar que es para ver, que no nos está permitiendo coronar esa cima y llegar y asomarnos a ver el panorama, porque inclusive la vegetación está muy mal pensada, diría yo, como paisajísticamente. Lo mismo hacia el otro lado, porque entonces cuando ya uno se sube al montículo y puede ver hacia el oriente, entonces está bloqueado por la vegetación. Urbanamente esto podría tener, digamos, una serie de conexiones que ya están prácticamente insinuadas, es decir, uno llega acá y no puede entrar al parque, no puede acceder, por acá también hay una vía peatonal que debería responderle, el parque le debería responder a eso, y acá también, más abajo, por acá hay unas casas, esto hay una dinámica permanente de tráfico y de circulación que debería también de alguna manera tener conexión con el parque, entonces se cuestiona pues fuertemente si esa reja es pertinente o no. Cuando lo vemos desde lo legal, esa reja cerrada y esa puerta permanentemente cerrada, pues van en contra de los derechos humanos, no nos están permitiendo circular libremente por el territorio. También tenemos derecho a una propiedad colectiva y al descanso. Es evidente en términos constitucionales que los bienes de uso público son inalienables, es decir, no nos pueden separar de ellos, no nos pueden alejar de los bienes públicos, no nos pueden impedir transitar por los bienes públicos, que es lo que precisamente está sucediendo en este lugar. Por eso cuestiono de alguna manera si lo que está existiendo es un monopolio de lo público o si ese parque de alguna manera se convirtió en una finca de recreo personal y no un parque público como lo que es realmente. Entonces, mirando ahora en la siguiente situación, las bahías de parqueo, ¿cierto? Nos devolvemos entonces a la perspectiva, digamos, social, ¿sí? Ahí aparece esa, diría yo, falsa dicotomía entre derecho al trabajo y el derecho al espacio público, ¿cierto? Que es esa discusión que se está presentando. Digo falsa pues porque lo que deberían haber maneras de convivencia entre esas dos demandas de la sociedad. Desde cierto punto de vista, obviamente esto está lleno como de subjetividades, pero también todo está apoyado en fuentes y en informaciones oficiales. La sociedad para mí mostró que ahí había algo, que ahí había un potencial de ingresos o que había cierta vocación de ese lugar que es precisamente esa contemplación del atardecer. Eso, pues para mí es innegable, fue como evidente y sucedió porque llegaron y Juan si hay una Guillermo, qué reja, pena, faltan 5 minutos. ok, listo, voy a irle acelerando, pero entonces estas personas están, digamos, olvidando las reglas, hay otros desempleados en la ciudad, hay locales vecinos que se han ido a la quiebra, en general lo que se está presentando es una disputa por espacio e ingresos. Uno podría empezar a pensar cuánto vale allá una hora de parqueo, cuánto por caso 14 celdas, cuánto estaría dando, digamos, en todas las horas que lleva la gente allá parqueada. Si uno mira eso desde lo espacial, lo que sucedió fue que los remolques formaron una barrera física, ¿cierto? Viendo pues así en detalle esa zona, lo que está haciendo eso es partir en dos el espacio urbano y si a eso le sumamos que están parqueando en línea, digamos, en las partes de atrás de los remolques,
Esto como resultado, digamos, es una reducción del ancho útil de la calzada, ¿sí? Además que entonces hay un permanente bloqueo visual hacia el occidente. Las bahías en lo legal, pues ya más o menos nos lo mencionó don Enrique. Hubo un fallo en primera instancia donde el juez ordenó retirar los vehículos y los remolques, que debe prevalecer el derecho colectivo para el goce del espacio público. Sin embargo, no ha habido diálogo, por lo menos no se sabe que haya un diálogo certero y frente a eso con las personas de allá. Al contrario, lo que ha habido es un deterioro acelerado en dirección hacia la ladera, y el juez falló construir unos baños, que para mí sería cuestionable porque no es suficiente, digamos, con construir unos baños. Desde el punto de vista social, pues está sucediendo una serie, digamos, de autoconstrucciones irregulares. El área tiene un tratamiento de mejoramiento integral con el cual están tratando como de regularizar muchas áreas que están en riesgo de deslizamiento de manizales, pero eso abre una reflexión, digamos, amplia, porque una cosa es ocupar las laderas de manizales para habitar, ¿sí? Y otra cosa es habitar es autoconstruir sobre una ladera para mercantilizar, ¿cierto? Entonces uno pues se cuestiona porque pues es la zona que están utilizando es una zona de manejo y protección ambiental, y puntualmente como mejoramiento integral pues tiene una serie de requisitos que aparentemente no se están cumpliendo. Entonces hay una reactivación económica, o lo que está sucediendo es una explotación inmobiliaria. Eso aparentemente se volvió como un lugar sin ley. Ya la ladera, si lo empezamos a mirar desde el punto de vista como físico-espacial, ¿sí? Este es un recorte, perdón, me voy a mostrar primero el mapa general, que es el mapa de riesgo por deslizamiento del plan de ordenamiento territorial. Cuando vemos, digamos, como este recuadro rojo, está mostrando que en esta parte está toda la ladera de Chipre. Toda esta ladera de Chipre tiene la mayor parte en un nivel alto de riesgo. Y ya viendo el recuadro específicamente donde estamos trabajando, que es allá en la zona de colonizadores, vemos que la parte que se está utilizando actualmente con autoconstrucciones está justamente en una zona de riesgo. Esto, digamos, pues es gráficamente lo que está sucediendo. Los remolques se ocuparon todo el espacio y empezaron a aparecer otra serie de estructuras, digamos, en esta dirección en este momento. Esas estructuras, pues obviamente continúan bloqueando la visual y fueron posteriores a la aparición de los remolques. En general, pues ahí se percibe como un desconocimiento de las normas, pero también de las condiciones del lugar que estoy tratando de llamar la atención. Aquí voy a pasar pues muy rápidamente como por una serie de imágenes para tratar de transmitirles la situación, ¿cierto? Hay unas estructuras con unas cimentaciones cuestionables en donde están hechas sobre depósitos sobre tierras movidas. Aquí lo que estoy tratando de mostrar rápidamente es esa pendiente tan inclinada, pero también la condición que tiene de niveles de aguas superficiales y subterráneas. Estas obras, allá están construyendo unas obras de mitigación, son recientes, pero ya empiezan a mostrarse pues las marcas de ese flujo continuo de agua. Esto, digamos, sería como un barrido rápido como para ir viendo las diferentes estructuras y las condiciones sobre las que se han hecho, muchas veces enterrando bajantes de agua, lluvias directamente sobre la ladera, haciendo depósitos, depósitos, digamos, que las mismas personas han movido de ese mismo lugar, están haciendo una serie de llenos, modificando el suelo, placas de contrapiso, pasamanos cuestionables, no hay instalaciones sanitarias, se están vendiendo comidas y bebidas sin tener acueducto y alcantarillado. Esto pues yo creo que da una idea muy clara de ese manejo supuestamente que se está dando ahí como de la topografía, pero con unos riesgos muy altos. Cortes verticales, no hay control, digamos, de los flujos de agua, no hay canalización de ningún tipo. Estas losas, pues, en algún momento por el peso pueden comenzar a resquebrajarse y eso no está Juan permitiendo. Guillermo, qué pena, pero se acabó el tiempo. Listo, ya estamos terminando. Qué pena, me enruto hacia el final. Quisiera no perder de vista como esta serie de cosas, muros de contención, en fin, hay una serie de prácticas pues bastante cuestionables, pasamanos que de pronto no están cumpliendo su función y protegiendo y ofreciendo seguridad. Esto ya pues queda, digamos, a su discreción, pues juzgar qué ven aquí. Esto ya ha seguido avanzando en la dirección mostrada y en este momento pues ya están
ejecutando una serie de llenos pues mucho más contundentes, digamos. En lo legal eso está supremamente identificado, ¿cierto? Como ya lo mencioné, amenazas y riesgos, pero entonces más en detalle, todo el Código Policía, título 14, está, digamos, siendo arrasado y se están ejecutando, como mencioné, obras de mitigación, que uno dice, ¿por qué hay obras de mitigación al tiempo y se están dando todos estos desarrollos informales? Entonces aquí ya para ir concluyendo, dejo como un instante para que observen la imagen que traje para reflexionar sobre lo que está sucediendo, ¿cierto? Si tal vez estamos es como quemando la fábrica de atardeceres en función de una subsistencia y de pronto no estamos tratando de ir un poco más allá y aprovechar de una manera, llamemos colectiva, un lugar que tiene una serie de condiciones pues maravillosas. Esta ya es, digamos, una alternativa, entonces buscar ¿qué hacemos con la fábrica? Perdón, me devuelvo, la quemamos, ¿sí? Nos la gastamos simplemente para subsistir y para superar la crisis económica, o gestionamos ese paisaje colectivamente, que es lo que puede, digamos, uno buscar, ir a buscar inspiración en muchos otros lugares del mundo. Esto lo hice mucho ya, entonces, como cierre, para una reflexión, digamos, socioeconómica en términos de qué es lo que yo, digamos, identifico como desigualdad, ¿sí? ¿Por qué digo que hay una desigualdad? Digo que hay una desigualdad porque la administración del Parque Monumento, ¿cierto? La ejecutan más o menos alrededor de unas 4 personas que obtienen sus ingresos de estos 6.200 metros cuadrados, cerrados y con la reja permanentemente cerrada. Mientras afuera hay toda una disputa por espacio y por ingresos en las que esa ladera mal medida pues tiene más o menos unos 1.100 metros cuadrados, pero ahí más o menos hay unas 70 personas, incluso yo creo que pueden ser más, hay más o menos unos 20 establecimientos con 3 a 4 personas por establecimiento. Entonces aquí todas estas personas están, digamos, disputando ese espacio. Por eso creo que hay una desigualdad y es la reflexión a la que invitaría. Les agradezco mucho su atención, espero que haya sido de su agrado y quedo pues a disposición por si alguien quiere comentar alguna cosa en la parte final. Me disculpan también haberme pasado un poco el tiempo, pero creo que ameritaba cerrar bien la presentación. Muchas gracias, Juan Guillermo, por la intervención, y en este momento comenzamos una ronda de intervenciones más cortas llamada percepciones y enfoques interdisciplinarios. Aquí tendremos 4 intervenciones cortas en donde profesores de otras áreas nos contarán sus opiniones y las posibilidades de trabajo para el próximo semestre. Entonces comenzamos con la profesora Carolina Rojas Hernández, arquitecta, Universidad Nacional, especialista en prevención, atención y reducción de desastres y maestranda en cambios globales y riesgo de desastres de la Universidad Católica de Manizales. Es docente e investigadora en el programa de arquitectura de esta misma universidad en el área del diseño urbano con enfoque en cambio climático y gestión del riesgo. Adelante, Carolina. Bueno, Sania, muchas gracias. Buenas noches a todos. Vamos entonces a ir rápidamente a unas cuantas imágenes que tenía preparadas. Bien, entonces, pues atendiendo a la invitación que, como ustedes lo pueden ver en el documento de la agenda, tiene el enfoque de la arquitectura, ¿sí? Lo arquitectónico. Aquí, de alguna manera, el enfoque en los últimos años por el cual he trasegado tiene que ver un poco más con temas de gestión del riesgo y cómo la arquitectura se empieza a relacionar en este campo. Sin embargo, lo arquitectónico y el paisaje como tal, que no se aíslan de ese tópico, pues aquí lo vamos a poder ver un poco, digamos a grandes rasgos, pues porque básicamente tenemos un espacio de 5 minutos. Entonces, vamos a tener 3 momentos. Uno primero para visualizar un poco de esa historia del lugar. Un segundo momento más asociado con ese enfoque sistémico desde la gestión del riesgo, y finalmente un último momento donde aterrizaremos un poco esas observaciones y el enfoque propuesto con algunas cualidades
de la arquitectura del paisaje, que serán acompañadas por algunas imágenes. Bien, entonces este es un fragmento de Gonzalo Duque Escobar, me voy a permitir leerlo. Dice: ubicado al poniente de la ciudad sobre la ruta de los colonizadores está Chipre, barrio ubicado sobre el cerro escarpado de la comuna Atardeceres de Manizales, apacible mirador, propicio para apreciar los tonos verdes de las veredas del poniente, contemplar sobre la cordillera occidental la majestuosa silueta de los centros Tatamá y Caramanta, esperar el ocaso con sus arreboles y luego descubrir los poblados sembrados en el cañón del Cauca por las luces que los anuncian. Bien, este fragmento que nos lleva un poco más a sentir ese lugar y ese espacio como un espacio para la contemplación, ¿sí? La contemplación, que es básicamente lo que el paisaje nos está proponiendo, contrario a lo que está sucediendo actualmente. Entonces, ya retomando un poco desde Manizales de ayer y de hoy, voy a traer otros fragmentos para hablar un poco de esa historia. Los colonizadores venidos del norte tomaron el camino que salía de Neira, bajaba al río Huacaica, ascendía por la Cuchilla del Salado o pasaba por las minas de sal del Guineo para subir por la Linda, continuar hasta el Alto de Chipre y descender a Manizales, un poblado que se funda en 1849, luego de un lustro en el que más de 300 colonizadores del oriente y sur antioqueño habían ocupado los territorios vecinos. Bien, ahí vemos lo representativo, digamos, de ese lugar, un poco desde la historia. Y finalmente, para comprender mejor el potencial turístico y recreativo de este barrio, donde la fragilidad de la ladera obliga a replantear los usos conflictivos del suelo en el escarpe, reconociendo su buen equipamiento por la avenida 12 de octubre, el monumento a los colonizadores, el templo de Nuestra Señora del Rosario, el Parque del Observatorio y Torre al Cielo, el Parque Bellavista, la Escuela Camilo Torres, el Instituto Chipre, la Media Torta, Santa Bernardita, la Defensa Civil, Ingiominas, las canchas de Chipre. Debe recalcarse la notable oferta cultural nutrida de eventos como la programación ferial, etcétera, otro tipo de festividades, la programación de la Escuela de Arte, Actores en Escena, las jornadas de capacitación del Observatorio Vulcanológico, las actividades cívicas de Chipre Activo y otras de las juntas de acción comunal. Y hasta ahí un poco ese recuento histórico que nos lleva por un itinerario del paisaje, ¿sí? Digamos que acá me acojo un poco a este segundo ítem que nos plantea Chipre como paisaje en disputa, y ese paisaje entonces como itinerario. Entonces, ese elemento final sobre el cual estamos discutiendo es el remate de todo un itinerario, y no solo un itinerario urbano, sino un itinerario histórico. Es un itinerario que nos cuenta la historia y la vida de la ciudad, el crecimiento de la ciudad, y que en consecuencia pues debe ser referido. En esa línea entonces, un poco si vemos esa parte histórica como uno de los tantos elementos que nos pueden llevar a enlazar esta idea con la gestión del riesgo, encontramos un territorio vulnerable. ¿Sí? Acá vemos un tejido de vulnerabilidades, una vulnerabilidad institucional, una vulnerabilidad estructural, física, económica, ecológica, cultural, organizativa, educativa y política. ¿Cuántas de ellas podríamos determinar en ese territorio? ¿No? Podríamos sumarlas y podríamos verlas como un conjunto, pero para eso entonces está ese enfoque sistémico, que es el que propondría un poco como el ejercicio que daría continuidad para el próximo año, y es cómo desde ese enfoque sistémico que nos asocia y nos reúne en este primer escenario, donde podemos tener diferentes disciplinas que a mi manera de ver deberían ampliarse, empezamos entonces a revisar desde estos diferentes factores y ámbitos
cómo entrar a plantear unas soluciones desde cada una de ellas, ¿sí? Cómo fortalecer entonces esto físico, estructural, económico, ecológico, etcétera, para que en suma nos vayan dando un soporte, un tejido, como lo vemos en el centro de la imagen, es un tejido que soporta, que resiste y que nos ayuda entonces a esa resiliencia urbana que estamos, digamos, necesitando. Entonces ese enfoque sistémico, pues acá tenemos algunas de esas cualidades, no las vamos a disgregar pues en aras del tiempo, digamos, pero algunas de ellas que, digamos, podríamos resaltar un poco esa sinergia y esa totalidad, pensar como un todo esta situación que nos reúne hoy. Si esto no es un tema solamente del tema geológico o un tema de riesgo únicamente, ¿cierto? Es decir, allí cuando pensamos el riesgo y un poco enlazando con lo que Juan Guillermo, con lo que termina, mediado por lo económico o justificado por lo económico, entonces, en cómo va a estar esa balanza. Va a pesar más, digamos, esa respuesta económica a ese tema de riesgo. Claro, más o menos 2 minuticos como para cerrar la presentación. Ya Vale. lleva 6 minutos y medio. Ok. Bien, entonces, un poco desde ahí, desde eso general de ese tejido de vulnerabilidades, desde el riesgo, desde lo histórico, pues vemos y leemos ese paisaje en suma con la sociedad y la cultura como digamos, el lugar de la convivencia, ¿sí? Un poco allí vemos diferentes actividades que se entrelazan y que funcionan muy bien de manera integral. Algunas imágenes, ilustraciones que empiezan a transmitir esos elementos que vemos a la izquierda: transparencia, libertad, anclaje, gravedad, el horizonte, el pliegue, el movimiento continuo, el espacio cautivo, la luz, la unidad, la relación interior-exterior. Vemos cómo aparecen unos elementos tal vez escultóricos, algo que puede ser relacionado con lo arquitectónico, pero que respeta el paisaje y el paisaje siempre está allí presente y no lo está agrediendo, no lo está invadiendo, sino que dialoga con el paisaje. Un poco a través de esos elementos, digamos, que podríamos ver como cualidades en la parte izquierda. Aquí pues las imágenes que igualmente hacen alusión a ese diálogo con el paisaje y la arquitectura. Entonces, arquitectura y naturaleza como un marco para la construcción en el paisaje, que nos permiten entonces visualizar aquí algunas imágenes. Ya con esto finalizo. Son imágenes de diferentes proyectos alrededor del mundo en las cuales podemos encontrar esas cualidades y podemos encontrar estos principios donde hablamos de un juego de escalas, la relación hombre-naturaleza, el patrimonio que la arquitectura debe mejorar, ¿sí? No lo contrario, que es como lo que estamos viendo actualmente en Chipre. Exploración poética, sostenibilidad del entorno natural, minimización de las intervenciones y propender por la experiencia humana. Entonces, un poco allí para revisar esos elementos, pues estas diferentes imágenes que voy a ir pasando simplemente para encontrar en ellas y en la observación de ellas algunos de esos ejemplos en los cuales podemos encontrar ese respeto y ese diálogo con el paisaje. Tiene que ver con las materialidades también, obviamente, con las dinámicas culturales, con el contexto, tiene que ver con las tradiciones, con las costumbres, etcétera. Y finalmente con esta diapositiva creo que cierro. 3 ejes fundamentales allí: el eje ambiental, el eje cultural y el eje formal, que pueden entonces potenciar ese itinerario paisajístico y espacio público. Un eje ambiental que agrupa lo ecológico, la topografía, hidrología, procesos naturales. El eje cultural que agrupa aspectos sociales e históricos,
y el eje formal que agrupa forma, espacio y patrones de diseño y materiales. Finalmente, pues esta imagen que es de las mismas, del mismo autor que veíamos las del inicio, donde vemos allí esa conjugación del espacio, la arquitectura, el paisaje y por supuesto todo ello dentro del marco de lo público. Bien, muchas gracias. Carolina, mil gracias. Ahora la palabra es para Gregorio Hernández Pulgarín. Él es antropólogo, doctor en ordenación del territorio y urbanismo de la Universidad de París, docente de la Universidad de Caldas en el programa de antropología y en el posgrado en estudios territoriales. Investigador también del grupo Territorialidades. Adelante, Gregorio. Muchas gracias, Tania, y buenas noches de nuevo a todos. Y gracias por la invitación a esta iniciativa tan fascinante. Yo no tengo pues unas ideas muy organizadas en torno a esto. Yo solo veo en la invitación que nos hicieran ustedes, y particularmente Juan, una posibilidad para reflexionar sobre un tema de interés, un tema territorial en Manizales. En ese plan, pues yo lo que haría o lo que tengo pensado como podría contribuir a esta iniciativa sería a partir de, bien sea un grupo de antropología del territorio, o bien sea de un curso de antropología urbana, que son los que suelo orientar en la Universidad de Caldas. Entonces el próximo semestre seguramente uno de los dos se abrirá, y lo que yo creo es que voy a trabajar entonces con mis estudiantes en este marco. Preliminarmente yo veo que hay como algunas ideas que querría desarrollar en este contexto. Bueno, la primera de ellas, pues un concepto central, sería el concepto de territorio. Entonces, Chipre sería abordado a través de la idea de la noción de territorio, que es un espacio que es construido, controlado, apropiado por un conjunto de seres humanos, de personas o de actores, incluso de otra naturaleza no humana, que a través de su práctica, de la forma como lo piensan, de la forma como lo delimitan simbólicamente, pues le van dando unas características a ese territorio. Entonces voy a partir de la idea de que Chipre es un territorio, y que, como la mayoría de territorios, tiene una particularidad, y es que en este se superponen lógicas de apropiación. Es decir, un territorio que constituye para un conjunto de actores un escenario, por ejemplo, familiar, o un hábitat familiar, un entorno agradable donde los referentes inmediatos van a ser conocidos, pues para otro actor puede ser algo hostil, algo agreste, porque la forma como él se relaciona con este espacio y las lógicas de superposición que existen, es decir, un territorio es controlado por unos, ese mismo territorio puede ser controlado por otros de otra manera, y eso genera a veces muchas contradicciones, muchos conflictos. Y entonces yo creo que uno de los énfasis analíticos va a estar en eso. El otro énfasis analítico que yo espero desarrollar, o sea, que lo primero que yo podría hacer sería con los estudiantes que me secunden en esta iniciativa, sería describir este lugar como un territorio, viendo precisamente cuáles son esas lógicas de apropiación que se superponen. ¿A qué me refiero con esto? Cómo Chipre es un territorio para la administración municipal, a través del silencio frente a una serie de medidas que se están tomando allí, por ejemplo, o a través de acciones que buscan resolver algún tipo de iniciativas de planificación, como es para los jueces que fallan tratando de defender un tipo de derechos, pero también cómo es para las personas que intentan utilizar este espacio como un centro de apropiación económica o de reproducción de su economía, cómo es para el turista, en fin. Entonces vamos a tratar de ver ese territorio como esas características, y por otra parte vamos a hacer un énfasis en esos actores que se apropian de este territorio de una manera particular. Entonces me interesa que entendamos la disparidad y la diversidad de actores que confluyen allí. La administración pública, rama judicial, por ejemplo, visitantes del sector, los habitantes del sector, en fin, los trabajadores del sector. ¿Cuál es la concepción que tienen de este espacio particular que lo utilizan? Y esto me interesa porque detrás de estas dos aproximaciones
a actores y a territorio, pues obviamente tengo una serie de aspiraciones teóricas, una serie de preguntas teóricas que rondan mi cabeza. Una precisamente tiene que ver con, bueno, de ese conjunto de actores, cuáles son los que tienen preeminencia en controlar ese espacio. Listo, eso me interesa. Y detrás de esa preeminencia que tienen esos actores, bueno, ¿qué tipo de cosas hay en juego? ¿Qué tipo de lógicas hay detrás del hecho de que unos actores tengan preeminencia sobre cómo controlar y utilizar ese espacio frente a otros? Entonces, detrás de eso podría encontrar muchas cosas. A lo mejor podría pensar que lo que hay es un sistema de planificación urbano que se supone que apela a esta palabreja que utiliza mucho todo el mundo, a la gobernanza, y que se supone que acceden a la planificación de lo público de manera más o menos equitativa, el Estado a través de los organismos de planificación, el capital privado a través de diferentes formas en las que incide en la planificación urbana, sobre todo a partir de la ley 388, y pues obviamente la sociedad también se supone que a través de diferentes mecanismos de participación. Pues eso se supone en la práctica, pero en la vida real esa ecuación es bien diferente, y los que tienen digamos que cierto poder para controlar esos espacios son otros, y muchas veces eso coincide obviamente con la intención de pensar a la ciudad como un escenario de reproducción de la riqueza, o sea, la ciudad como un escenario de producción de riqueza, y unos actores que tienen una posición privilegiada pues simplemente tienen mayor posibilidad de transformar un espacio. Pero pensando en este caso de Chipre, interesante es que a lo mejor no vamos a ver allí lo que don Enrique señalaba hace un rato, esos operadores inmobiliarios, esos inversionistas inmobiliarios, tratando de controlar un gran fragmento de la ciudad para obtener riquezas, sino que a lo mejor es otra expresión de ese afán de convertir a la ciudad en un escenario de lucro, que a lo mejor no es de las élites en este caso, sino de unos empresarios pues con poco presupuesto, pero que parten de esa misma idea según la cual la ciudad antes que nada es un escenario para la reproducción de las riquezas, bien sea de las élites más representativas del capital transnacional, como también incluso de un vendedor de perros. O sea, un vendedor de perros también parte de esa misma estructura, o esa idea, esa estructura según la cual la ciudad es un escenario de reproducción de riqueza que nos llega de muchas fuentes. Y entonces esto hace mucho más complejo el problema en términos analíticos, porque ya no estaríamos pensando que es contra el planificador necesariamente que concibe la ciudad como cualquier cosa, sino también señalar la idea como el ciudadano, comprende la ciudad y la utiliza en función de esa forma como la entiende. Entonces esa es una idea teórica importante. La otra, 7 minutos. O sea, dale, solamente 30 segundos. Un par de minutos para cerrar. Okay. Dale, no, solamente una idea secundaria. La otra idea que me interesa mirar en todo esto es, por ejemplo, si estas personas que tienen estas particularidades de entender la ciudad como la entienden, pues también qué idea tienen sobre los derechos a la ciudad, sobre la idea de lo que es ser ciudadano, sobre la idea de utilizar y de tener el derecho al espacio público. Obviamente, detrás de eso, pues tendría que conceptualizar esta idea de espacio público, de la que también han hablado hace un rato ustedes, y que es bien poderosa, porque el espacio público, un poco como lo decía Juan Carlos hace rato, pues esa noción nos llegó muy tarde. A nosotros que estamos en la academia nos llegó tarde. A lo mejor esa noción no la tiene un paseante de Chipre que va a tomar tinto un martes en la tarde y que ve en una de esas estructuras tan precarias la posibilidad de tomarse un café simplemente. Entonces, yo querría comprender esa complejidad que uno puede revelar en un caso de estos sobre la forma de entender la ciudad y de relacionarse con la ciudad un poco, y detrás de eso hay una serie de ideas que pueden ser interesantes. Pero sí, yo creo que ese sería el aporte, porque por otra parte veo que esto puede tener una resolución mucho más fácil, legal, con todo lo que acaba de mostrar hace un rato Juan, esa cantidad de inconsistencia y cosas riesgosas que están haciendo allá. Yo creo que eso se puede resolver de otra manera, pero este laboratorio, esta excusa para que pensemos fenómenos como el espacio público y la forma como la gente se relaciona con él es fantástico. Eso es, quería señalar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gregorio, por la intervención. Seguimos con Luis Fernando Acevedo. Él es arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en urbanismo de la Universidad Nacional, doctor en urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, profesor asociado de la Universidad Nacional, investigador de temas como ordenamiento territorial, planeamiento urbanístico, medio ambiente, ciudades y territorios del conocimiento. Adelante, Luis Fernando. Bueno, muchas gracias a Sania y también a todos pues por la participación y especialmente a Juan Guillermo pues por invitarnos a pensar y a actuar sobre un tema tan importante como el que nos ha puesto en bandeja, que resume en buena medida los conflictos sobre el espacio público que tenemos y que se vienen agudizando cada vez más en Manizales. Este no es un tema nuevo, este es un tema que ha venido cogiendo fuerza muy en la perspectiva, digamos, de lefebvriana relacionada con la ciudad del mercado y para el mercado, en donde la ciudad de cierta manera se va volviendo como el único refugio del capital para intentar reproducirse en épocas tan complejas y tan conflictivas como las que estamos viviendo ahorita. El espacio público, desde que yo estoy en esta ciudad y acabo de cumplir 20 años en esta ciudad, ha sido un escenario de disputa. Y un escenario de disputa que me ha llamado muchísimo la atención porque los papeles, digamos, están un poco invertidos, en el sentido de que desde la administración municipal vemos a los políticos y a los funcionarios no defendiendo el espacio público, sino intentando convertir el espacio público en un escenario de mercado. Y yo creo que eso, en buena medida, pues ha cambiado la cultura ciudadana, porque pues los ciudadanos han reaccionado, digamos, en eso que le muestra la administración municipal, en el sentido de que el espacio público es un lugar para usufructuar, básicamente. Y probablemente el más vivo sea el que saque el mayor provecho. Y de cierta manera, digamos, los alcaldes han sido los más vivos, ¿cierto? Y han intentado sacar el mayor provecho del usufructo del espacio público. Entonces no tenemos, digamos, una tradición, digamos, ética importante para que desde las administraciones públicas pongan lo público como la esencia fundamental para construir ciudad y ciudadanía. Y desafortunadamente lo que tenemos es todo lo contrario. Unos empresarios que llegan a las administraciones públicas para tratar de convertir lo público en un escenario del aprovechamiento privado. Lo que estamos observando entonces en Chipre, digamos, es básicamente eso, ¿cierto? Es decir, si la administración municipal X o Y puede asignar a dedo el usufructo del espacio público, ¿por qué un ciudadano como yo no puede aprovecharse de un punto estratégico como Chipre para usufructuarlo también, ¿cierto? Entonces, digamos que no hay ejemplos importantes desde lo público que nos permitan defender lo público y en esa medida pues la ciudadanía termina apropiándose de lo público. Cuando Juan Guillermo me llamó a pensar estos escenarios, pues yo dije, bueno, lo que puedo ofrecer, digamos, desde el punto de vista práctico y concreto es lo siguiente. Primero, este semestre poner a mis estudiantes a pensar sobre el tema. Los estudiantes de la asignatura de Urbanismo 2, quiero ponerlos a pensar sobre el tema y entonces efectivamente hicimos un ejercicio, digamos, académico, muy elemental,
muy básico, pero muy interesante con ellos que me acaban de entregar. No he tenido tiempo todavía de procesar esta información, pero básicamente se trata de aprovechar una metodología muy clásica, muy cuestionable también desde el punto de vista conceptual y teórico, pero no deja de ser interesante, que es la metodología de Kevin Lynch, que tiene que ver con la imagen de la ciudad. Y a partir de esa metodología que tiene mucho que ver con el paisaje, intentar estudiar Chipre como unidad, digamos, geográfica, y particularmente el Mirador de Chipre como lugar específico de disputa del espacio público. Y hicimos ese ejercicio. Son chicos pues de tercer semestre básicamente. Y creo que es muy interesante porque ese ejercicio que ellos me han entregado me va a permitir analizarlo desde varias perspectivas. Una, desde lo que cada uno de ellos o los grupos lograron interpretar en términos de los imaginarios urbanos acerca de lo que significa Chipre. Y dos, digamos que también ponerlos a ellos un poco como objeto de análisis, es decir, cómo ese conjunto de estudiantes, alrededor de 30, 40 estudiantes, cómo han pensado Chipre y cuál es ese imaginario que todos ellos pueden estar reflejando como habitantes o como simplemente estudiantes de un fenómeno urbano. Entonces, ahí va a haber como una doble condición muy interesante que ya me toca a mí como profesor universitario estudiar en esa doble perspectiva, el resultado de cada uno de esos trabajos y también cómo ellos se vuelven sujetos de análisis en términos de lo que cada uno de ellos representó en ese ejercicio. Y va a haber algo interesante porque yo una de las tareas que les puse fue precisamente que pensaran un nuevo imaginario para Chipre. Y un nuevo imaginario en términos abstractos, digamos, no arquitectónicos y urbanísticos, porque no nos daba el tiempo para hacerlo, sino más bien en una imagen fuerte, que ellos trataran de representar acerca de lo que debería ser Chipre y especialmente ese lugar del paisaje. Vamos a ver qué pasa, y ese sería, digamos, en una próxima oportunidad lo que podría presentarles como resultado, ¿no? Y lo otro es efectivamente lo que podamos hacer el próximo semestre, que vamos a ver qué pasa porque no lo tengo claro, pero podría volver otra vez a poner a otros estudiantes de urbanismo a pensar, pero ya en un tiempo más largo, o podríamos tratar de pensarlo a través de un taller de arquitectura en donde pudiéramos intentar hacer ejercicios prospectivos sobre este tema. Pero yo soy el policía, me tocó hoy. Ya es más o menos 7 minutos y medio. Puedes ir como redondeando una idea. Total. Es que pena. Sí, tranquilo, no, definitivamente, digamos lo que hemos aceptado el reto que nos ha propuesto Juan Guillermo de pensar esto. Vamos a asumirlo con toda la entereza y con la idea efectivamente de generar opinión pública también para posicionar como muchos otros debates en el escenario ciudadano para poder pensar, repensar el sentido de lo público en la ciudad y un escenario tan estratégico como el que estamos viendo actualmente, que es la apropiación privada del paisaje, ¿cierto? Es un nuevo escenario, digamos, muy interesante. Ya no del espacio público físico inmediato, sino incluso del paisaje lejano, cómo nos apropiamos de ese paisaje lejano. Entonces es muy interesante y bueno, hemos aceptado el reto y vamos a seguir trabajando en esto. Muchas gracias, Luis Fernando. Ahora, para cerrar esta ronda, le damos la palabra a Rodrigo Giraldo Quintero, abogado, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Externado, magíster en Derecho y doctor en Formación en Diversidad de la Universidad de Manizales, candidato a doctor en Derecho, Universidad de Buenos Aires, profesor e investigador de la Universidad de Manizales. Actualmente adelanta una investigación sobre ventas informales. Rodrigo, adelante.
Bien, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Saludar este escenario de la multitransdisciplinariedad, coincidiendo inicialmente con el profesor Juan Carlos en ese papel del docente que trasciende a la intelectualidad cuando se compromete social, política, culturalmente. Pienso en Émile Zola, pienso en Sartre, pienso en Simone de Beauvoir, que sin lugar a dudas por su compromiso político pues trascendieron. El profesor Acevedo hace una alusión muy importante a lo que Lefebvre denomina como el derecho a la ciudad, y yo creo que por ahí es que tenemos que empezar a pensarnos esta problemática y este proyecto. Si bien el derecho a la ciudad pues es un derecho innominado, como lo puede ser la pereza, ya Paul Lafargue en un texto titulado El derecho a la pereza le da la relevancia y la importancia que merece, y si la pereza merece, valga la redundancia, esa importancia, pues con mucha más valía y con muchísimo más ahínco hablaríamos del derecho a la ciudad, que seguramente sin lugar a dudas vía bloque de constitucionalidad por los proyectos de gentrificación, por las expropiaciones administrativas y demás, merece por supuesto que la atendamos. Entre otras cosas, porque como bien lo menciona don Enrique, pues tenemos ciudades que son sumamente isotópicas, ya además de isotópicas, entrópicas. Son ciudades absolutamente caóticas, absolutamente rapsódicas, desordenadas, y necesitamos ciudades heterotópicas que rompan con ese paradigma de expansión del capitalismo, donde la ciudad termina siendo un escenario única y exclusivamente de acumulación de capital, como también lo mencionaban por allí los colegas. Yo me pregunto, y creo que desde aquí vamos a hacer la reflexión en la facultad, en ciencias jurídicas, allende a la norma, que es por supuesto importante y que vale la pena resaltar, pero no es lo único. Y la pregunta, un tanto en términos de utopía, es ¿por qué no hablar del derecho al paisaje? Es decir, ¿cuál es el impedimento para entender también allí el paisaje desde el punto de vista inmaterial como una posibilidad jurídica, como una posibilidad normativa que además tiene un carácter universal? Porque la ciudadanía termina siendo, si se quiere, un concepto excluyente que no tiene la ciudad. La ciudad es de todos, de los migrantes, de los venezolanos que vienen, de los afganos que estarán por venir. En esa lógica, pues como lo menciona también David Harvey, la ciudad es un bien común, es sin lugar a dudas o puede ser un referente y un paradigma en esta lucha, digamos, frente a un capitalismo que cada vez es más salvaje, como lo han mencionado algunos de ustedes también en las intervenciones. Un derecho a la ciudad que sabemos ha sido negado a amplios sectores de la población, en el sector periférico, en el sector semiperiférico, en el sector vulnerable por expropiaciones administrativas, gentrificaciones, etcétera, etcétera. Entonces creo que desde ahí puede haber un aporte importante y una reflexión importante desde el punto de vista de una escuela de derecho como es la nuestra. Efectivamente, Sania, tú mencionaste que yo estoy actualmente adelantando un proyecto de vendedores ambulantes que ya estamos terminando, y muchas de las afirmaciones que ustedes subrayan a manera de hipótesis ya han sido trabajadas por la Corte Constitucional. Particularmente hay una línea jurisprudencial que, si bien es corta, es significativa sobre este tema, y de la cual pueden haber ya, digamos, unos presupuestos más claros para el tratamiento de la problemática. Menciono entre muchas otras, por ejemplo, la sentencia T754, SU 360 o SU 601 del año 99,
la T772 del 2003, la 151 de este año, donde lo que se visibiliza pues es una tensión entre espacio público y derecho al trabajo. Una tensión que coincido plenamente con el profesor Juan Guillermo, a quien aprovecho obviamente por darle, digamos, el espacio a nuestra facultad e invitarnos a ser parte de esta magnífica reflexión. Y es que allí no hay ponderación posible, porque no podemos caer en el falso dilema de que o privilegiamos el trabajo o privilegiamos el espacio público. En una sociedad bien ordenada, y aquí digamos parafraseo a John Rawls, no tendría por qué generarse un fenómeno como este. Es que las personas también hacen parte del paisaje. Estoy pensando en Ámsterdam y no creo que allí exista esa tensión. ¿Sí? No puede ser lo uno o lo otro, no nos pueden, repito, poner en ese falso dilema si entendemos lo humano como parte del paisaje. Chipre como fábrica de atardeceres, como lo decía Neruda, y que lo recordó don Enrique, no puede ser un espacio de disputa, sino un espacio de disfrute artístico, ¿no? El señor Enrique hablaba de una distinción necesaria entre lo que es el adversario y lo que es el concepto de amigo-enemigo. Yo creo que no podemos caer en un reduccionismo donde quienes vamos a defender el espacio público o aquí vuelvo a la utopía, el derecho al paisaje, no tienen por qué enfrentarnos con los vendedores ambulantes, ni nada por el estilo. Ese reduccionismo, insisto, smithiano, creo que no cabe dentro de las posibilidades. Considero que aquí no hay antagonismos si se piensa en un proyecto de un paisaje que se contempla artísticamente, pero también como una idea de inclusión, como lo ha mencionado la Corte Constitucional, el derecho al plan, el derecho que tenemos a tener unas posibilidades claras y plausibles de mejor acceso a todo lo que nos ofrece allí el paisaje, lo que nos ofrece la ciudad. Entendiendo además pues que el territorio, como ustedes lo saben mejor que yo, ni más faltaba, no solo es un espacio geográfico, sino una playa axiológica que incorpora lo humano. En ese sentido, pues la conjugación de derechos que se tienen que garantizar allí no debe ser óbice para analizar otros que efectivamente se vulneran. De manera pues que con estas brevísimas reflexiones, yo simplemente saludo la iniciativa, nos comprometemos a aportar desde las ciencias jurídicas al proyecto y por supuesto estamos encantados de hacer parte del mismo y de estar aquí. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad. Rodrigo, muchísimas gracias a usted. Me dirán Juan Guillermo y Carolina si hay alguna pregunta pendiente por contestar. Yo no veo en el chat alguna pregunta o algo. Pues, las personas que nos acompañan, no sé si de pronto hay alguien que quiera hacer un comentario o preguntar alguna cosa, sería pues el momento oportuno. Sí, yo tengo, bueno, no levanté la mano, pero pues tengo como algún comentario, o más que comentario, me gustaría saber cómo vamos a continuar, es decir, cómo vamos a darle continuidad a esta iniciativa para que no se pierda la efervescencia del momento. Es decir, cómo hacer para crear unas formas de articularnos, una forma de un trabajo colaborativo en el que podamos interactuar, podamos intercambiar estas opiniones valiosas construidas desde diferentes ángulos. Eso es lo que me inquieta por ahora. Listo, pues yo creo que en general este primer encuentro pues va a ser una herramienta fundamental como para retroalimentarnos, si en algún momento tenemos que mostrarle a otra persona, a otro estudiante, a alguien que va a entrar al cuento, pueda desatrasarse, digamos. Entonces,
Yo invitaría entonces simplemente como a parar la grabación, que ya, digamos, dimos cumplimiento al programa, y simplemente internamente podemos conversar un poquito, aprovechar que nos juntamos hoy, que ya nos vimos las caras y que estamos aquí, precisamente como para evaluar un poco lo que propone Gregorio. Entonces, Caro, si quieres... Entonces, antes de que paren la grabación, si quieren, entonces hago toda la despedida, el cierre y ya se quedan discutiendo Ahora ustedes eso entonces, internamente, ¿les parece? Como para me que parece muy quede bien, Sania. más organizado. Listo, Listo. súper bien. Entonces, nada, acá terminamos esta conversación. Les agradecemos a todos por su asistencia y participación y esperamos que este espacio sirva para reflexionar sobre los temas de ciudad y contribuya a encontrar soluciones a problemas como el del uso del espacio público en la ciudad. Buenas noches a todos, que estén muy bien.